José Márquez siempre fue un hombre de negocios enfocado y dedicado. A sus 45 años era dueño de un imperio inmobiliario que abarcaba varias zonas de la Ciudad de México, y con él una vida de lujo acompañaba su rutina. Su mansión en Polanco era un reflejo de todos sus esfuerzos, pero detrás de esta vida próspera había una silenciosa ausencia. José no podía ver más allá de su trabajo y, en cierto modo, estaba perdido en la incesante búsqueda de más y más. Su hija, Julia, de 12 años, había sido ciega de nacimiento y vivía en un mundo donde las sombras eran más intensas y los sonidos más claros. Incluso viviendo bajo el mismo techo, padre e hija apenas se veían. La única persona que parecía comprender la soledad de Julia era Teresa Montes, la humilde criada que, a diferencia de José, nunca se separaba de su lado. Aquella cálida tarde de octubre, José regresaba de un viaje de negocios que había durado más de 2 semanas. La tensión de un día agotador se disipó en cuanto entró en casa, pero algo no cuadraba. Al subir las escaleras de mármol hacia el segundo piso, oyó voces altísimas. Su esposa, Susana, y Teresa discutían a gritos en la habitación de Julia. José se detuvo un momento, incapaz de comprender el origen del alboroto. Al entrar, la escena que se desarrollaba ante sus ojos lo dejó en shock. Susana le gritaba a Julia, acusándola de ser una bebé por depender tanto de los demás, mientras Teresa, con un vigor inesperado, se interponía entre ellos, defendiendo a la niña con una ternura y una determinación que José jamás imaginó ver en su empleada. Pero lo que realmente le sorprendió fue que Teresa protegiera a Julia con el mismo celo y cariño de una madre, algo que él nunca había hecho con su propia hija. Se quedó quieto, observando la escena con la mente llena de preguntas, pero el silencio de sus pasos parecía ser el único sonido que podía producir. La pelea terminó rápidamente, pero la imagen de Teresa, de pie entre Susana y su hija, quedó grabada en la mente de José. Algo en su pecho se encogió. No estaba seguro de qué sentía, pero la comprensión de que Teresa estaba desempeñando un papel que él debería haber desempeñado lo golpeó con fuerza. Durante los días siguientes comenzó a prestar más atención a la relación entre Teresa y Julia. Nunca se dio cuenta, pero Teresa tenía una forma única de enseñarle a Julia a lidiar con su ceguera. La ayudaba a moverse por la casa con naturalidad, con gestos simples, casi imperceptibles. Cada tarea era una experiencia de aprendizaje, y a diferencia de Susana, que trataba a Julia como a una niña frágil, Teresa parecía comprender la verdadera fuerza de su hija. José se sorprendió al darse cuenta de que, por primera vez en muchos años, estaba viendo a alguien cuidar de verdad a su hija de una manera que nunca antes había conocido. Teresa no era una simple empleada. José poco a poco empezó a comprender que ella era quien realmente entendía lo que Julia necesitaba. La trataba con una naturalidad que José, incluso con todo su dinero y poder, no podía ofrecerle a su propia hija. Se sentía cada vez más distante, observando desde lejos, sin saber cómo recuperar el tiempo perdido. Y entonces, una noche fría, José tuvo una conversación inesperada con Susana. Ella, con una mirada cansada, empezó a hablar de lo que sentía por Julia. Lo que empezó como un simple arrebato, terminó revelando el dolor que Susana cargaba. Siempre se había sentido como una madre sustituta, como si fuera imposible competir con la madre biológica de Julia. Y ahora, con Teresa al mando de todo, Susana se vio relegada al papel de villana, intentando imponerse de forma equivocada. Al oír esto, algo en José se quebró. Sabía que ya no podía vivir como si nada de esto importara. José tomó una decisión radical. Al día siguiente, canceló una cita de negocios crucial para pasar el día en casa. No sabía exactamente qué haría,
pero sintió que era hora de empezar a cambiar su enfoque. Al llegar, fue directo al jardín, donde encontró a Julia y Teresa plantando girasoles. Fue algo sencillo, pero con cada movimiento, José sentía como si viera a su hija por primera vez. La forma en que Teresa la guiaba, sin prisas, sin presión, se unió a ellos y por primera vez sintió lo que era estar presente en la vida de Julia. La conexión con su hija fue lenta, pero profunda. Al ponerse el sol ese día, José comprendió que el amor no se trataba de tener más tiempo ni más recursos. Se trataba de estar allí, realmente allí, presente en cuerpo y alma. En una conversación posterior, Teresa, con su mirada serena y acogedora, le enseñó a Susana a respetar el espacio de Julia sin intentar cambiarla. Susana, antes tan rígida y distante, empezó a ver a su hija de otra manera. Finalmente comprendió que Julia no necesitaba una madre perfecta, sino alguien que la amara sin intentar cambiarla. Teresa, entonces, ya no era solo una criada. Se había convertido en parte de la familia, un vínculo que, sin saberlo, unía a todos, de una manera única. José, a su vez, se convirtió en un padre más dedicado y el hogar, antes lleno de distancia, se convirtió en un lugar de verdad y conexión. Durante los meses siguientes, Julia floreció. Empezó a destacar en la escuela y en un evento científico presentó un proyecto sobre plantas medicinales, algo que aprendió de Teresa. Brilló de una manera única y todos en la familia se sintieron orgullosos de su independencia. La verdadera lección estaba clara. La familia no se compone de lazos de sangre, sino de amor, paciencia y comprensión. José pasó los siguientes días observando a Teresa desde lejos, sin saber qué hacer. Al principio, se sintió como un intruso en su propia casa, pero también sabía que tenía que hacer algo para cambiar. Los sencillos gestos de Teresa hacia Julia le conmovieron de una forma indescriptible. Era como si supiera exactamente lo que su hija necesitaba en cada momento, sin palabras, sin explicaciones. Cada movimiento de Teresa era una lección. Para José, un recordatorio de que en la vida lo más valioso no se compra con dinero ni poder, sino con tiempo y dedicación. Y cuanto más observaba, más se daba cuenta de que, mientras él estaba ocupado acumulando riqueza e intentando construir un legado, Teresa estaba construyendo algo mucho más importante, el fideicomiso de una hija. Él, que tenía una carrera exitosa y una vida de lujo, ahora se sentía impotente ante algo que, en el fondo, siempre había sabido que era más importante que cualquier contrato o reunión de negocios. El tiempo que pasaba con Julia era mínimo y ahora era evidente, pero no podía simplemente volver atrás y arreglarlo todo. Lo que podía hacer en ese momento era intentar aprender de Teresa, intentar comprender cómo podía ser tan genuina y tan presente, tan pausada, sin expectativas. Quería ser esa persona para su hija, pero no sabía cómo. Teresa, con sus pasos lentos y su voz suave, permaneció como el pilar silencioso en la vida de Julia. Con cada conversación, cada caricia, cada nueva lección, se convertía en algo más que una empleada. Era una mentora, una amiga, alguien que realmente veía a Julia. José, por mucho que deseara ser esa persona, no sabía cómo entrar en ese mundo de paciencia y cariño sin sentirse inadecuado. ¿Cómo revertir los años de ausencia? ¿Cómo ganarse la confianza de su hija después de tanto tiempo sin estar presente? Y fue precisamente en ese momento que decidió que necesitaba dar un paso más. Ese fin de semana, canceló todos sus compromisos laborales y le dijo a Susana que pasaría el día con Julia. Sabía que no podía esperar más, que no había más tiempo que perder. Así que, ese sábado, decidió empezar a aprender de su hija. José y Julia fueron al jardín y él, con paso vacilante, ayudó a la niña a plantar girasoles.
Al principio se sintió completamente fuera de lugar, pero con el paso del tiempo y al ver la sonrisa de Julia, algo en su interior empezó a cambiar. Cada palabra que Julia decía, cada gesto que hacía, lo conmovía profundamente. Era fuerte, no necesitaba protección constante, sino apoyo y cariño genuinos. Por fin lo comprendió. En esos días que José pasó con Julia, la transformación fue visible. Lo que antes parecía una distancia inconmensurable entre padre e hija, comenzó a disminuir, pero lenta, casi imperceptiblemente. Cada mañana se despertaba más temprano para ayudarla a prepararse para la escuela. Cada tarde estaba allí, observándola mientras se dedicaba a su proyecto de ciencias. José, que siempre había visto su vida como una línea recta de logros y resultados, ahora se encontraba en una curva, donde la verdadera medida del éxito ya no residía en números ni contratos, sino en momentos sencillos y tranquilos. Pasaba más tiempo con Julia y con ello se hizo más consciente de sus pequeñas victorias. La vio organizar sus útiles escolares con la misma dedicación de un estudiante de alto rendimiento. La escuchó hablar de cómo crecían los girasoles en el jardín y el brillo en sus ojos aceleró el corazón de José. La niña no solo se estaba volviendo más independiente, sino que también demostraba un amor incondicional por la vida. Y José empezó a darse cuenta de que la ceguera de Julia no la limitaba. Por el contrario, ella tenía una visión única del mundo y él apenas estaba empezando a verla. Un día, mientras caminaban juntos hacia el mercado, José tuvo una de sus mayores revelaciones. Iban a comprar ingredientes para la cena, y al llegar a la esquina, Julia pidió cruzar sola. José, aún algo inseguro, se ofreció a ayudar, pero Julia se negó, con una seguridad que él desconocía. Con su bastón, trazó el camino con precisión, sin vacilar, con paso firme. Parecía saber exactamente a dónde iba, como si su ceguera fuera solo una característica física y no una limitación. Al observar la escena, José se dio cuenta de algo que nunca antes había notado. La verdadera fuerza de Julia residía en su independencia, en su capacidad de desenvolverse en el mundo, a su manera, sin necesitar la protección constante de nadie. En ese momento, supo que no necesitaba expiar su falta de presencia paterna en sus primeros años. Lo que sí podía hacer en ese momento era estar a su lado, como una persona que la apoyara, sin erigirse en su salvador. Estaba aprendiendo a ser el tipo de padre que Julia necesitaba y por primera vez se sintió verdaderamente conectado con ella. Con el paso de los días, la transformación en casa también era notoria. Susana, quien antes se sentía perdida en su relación con Julia, ahora comenzaba a abrir su corazón a un enfoque diferente. Lo que antes había sido un esfuerzo por ser la madre perfecta, sin lograr una conexión genuina con su hija, comenzó a transformarse en una relación más genuina y amigable. Susana estaba aprendiendo a darle espacio a Julia para que fuera quien realmente era, sin presionarla ni intentar cambiar su estilo de vida. Ella y Teresa, dos mujeres de orígenes tan diferentes, comenzaron a estrechar lazos de una manera inusual. Con cada conversación, Susana comenzó a comprender que la posición de Teresa no era la de una sirvienta, sino la de alguien fundamental en la vida de Julia. Susana, antes competitiva y llena de inseguridades, comprendió que, en lugar de luchar contra Teresa, debía aceptarla como una aliada. Y Teresa, con su infinita paciencia, la guió sin juzgarla, mostrándole que no era necesario ser la madre biológica para amar y cuidar a una hija. Este intercambio de sabiduría, donde una mujer humilde enseñó a otra a amar sin posesividad, fue algo que José jamás imaginó.
y en cierto modo se sintió agradecido con Teresa por mostrarles a todos que la verdadera fuerza de una familia no reside en quienes son parientes de sangre, sino en quien elige dar amor incondicional. El impacto de este cambio fue profundo no solo para la familia, sino también para la dinámica del hogar. José, que antes veía a Teresa como una simple empleada, ahora la veía como una parte esencial de su vida y la de su hija. Sentía un inmenso respeto por ella, como si hubiera aprendido más de Teresa en los últimos meses que en toda su vida profesional. La veía como la verdadera heroína de la historia, la persona que con gestos silenciosos y constantes construyó algo mucho más importante que cualquier imperio inmobiliario: la confianza y el cariño de una hija. Teresa nunca pidió reconocimiento, pero recibía día tras día la admiración de todos a su alrededor. Su trabajo nunca fue solo físico, fue emocional. Se había convertido en el puente que conectaba a José y Julia, y de alguna manera lo que hacía por ellos no tenía precio. Era como si, sin darse cuenta, hubiera enseñado a todos en la casa a ver la verdadera esencia del amor y el cuidado, sin exigir nada a cambio, salvo un simple gesto de gratitud. Y en ese momento, José finalmente comprendió que no necesitaba construir un imperio. Lo que necesitaba era construir una casa. Pasó el tiempo, y con él, el cambio en el hogar de José se profundizó. Julia, antes una niña con pocos amigos y muchas inseguridades, ahora se encontraba en el centro de atención por su fuerza e inteligencia. Empezó a destacar en la escuela, convirtiéndose en la única alumna de su clase en presentar un proyecto sobre plantas medicinales, un tema que había aprendido de Teresa. El proyecto fue una verdadera revolución para Julia, quien antes se veía limitada por la ceguera, pero ahora comprendía que sus conocimientos y habilidades iban mucho más allá. Cuando llegó el día de la Feria de Ciencias, Julia estaba radiante. El apoyo de Teresa y el cariño de José y Susana la hicieron brillar. Habló de su proyecto con tanta seguridad que sus profesores y compañeros quedaron impresionados. Cuando recibió el premio al mejor proyecto, la felicidad no solo se reflejaba en su rostro, sino también en los ojos de José, quien se emocionaba al ver a su hija crecer ante sus ojos de una manera que nunca imaginó posible. Finalmente, comprendió que, si bien la ceguera era parte de Julia, no la definía. Julia estaba creciendo de una manera única, y él, como padre, estaba aprendiendo a acompañarla en cada paso del camino, sin prisas ni presiones. La historia de Julia, sin embargo, no se limitaba a un simple triunfo académico. Representaba algo mucho mayor. Su resiliencia, sus logros e incluso sus momentos de fragilidad eran reflejo de una transformación que se había producido en su familia. Y cuando José la miró aquel día en la feria de Ciencias, con los ojos llenos de lágrimas, supo que todo había cambiado. La historia de Teresa, la humilde criada que siempre había sido invisible para muchos, era ahora parte esencial de esa transformación. Teresa no solo cuidaba de Julia, sino que les había enseñado a todos en la casa el verdadero significado de la familia: amor, paciencia, empatía. Les había impartido todo esto sin pedir nada a cambio. José, Susana e incluso la propia Julia empezaron a ver el mundo de otra manera, con mayor sencillez, con mayor autenticidad. El imperio inmobiliario de José, por inmenso que fuera, jamás podría proporcionarle lo que había encontrado junto a su hija, Teresa y Susana. No sabía qué le depararía el futuro, pero ahora estaba presente, y eso le bastaba. El tiempo siguió pasando, y la transformación del hogar de José se convirtió en una historia de superación y amor que todos los involucrados llevaban consigo, día tras día. Pero lo más notable de todo era que ahora no solo habían aprendido
a vivir juntos, sino también a apoyarse mutuamente. Teresa, antes vista como una simple criada, se había convertido en una figura central en la vida familiar. Julia la adoraba como si fuera una madre, y aunque Susana aún estaba aprendiendo a lidiar con las complejidades de la relación con su hija, comenzó a verla como una verdadera amiga. José también se estaba convirtiendo en el padre que Julia necesitaba. Ya no era el hombre ausente que trabajaba incansablemente para asegurar un futuro. Había comprendido que el verdadero valor residía en la presencia, en el cuidado constante, en la sencillez de los momentos compartidos. Una noche, mientras todos estaban reunidos a la mesa, Julia, con su voz suave, preguntó: «Papá, ¿puedes enseñarme a plantar más cosas en el jardín?». José sonrió, sintiendo un calor en el pecho. Era una pregunta simple, pero para él lo significaba todo. Sabía que, en lugar de sermonear sobre negocios o cómo ganar más dinero, le estaba enseñando a su hija las cosas más importantes de la vida: paciencia, amor y respeto. Esa noche, al contemplar la mesa repleta de comida y risas, se dio cuenta de que todo lo que necesitaba ya estaba allí, junto a él, en su propia casa. Con el paso de la vida, el hogar de José nunca volvió a ser el mismo. Él, Susana y Julia, con el apoyo de Teresa, encontraron una nueva armonía. Su convivencia se basaba ahora en una profunda comprensión de lo que significaba ser una familia. Teresa, con su corazón generoso y su singular visión del mundo, les ayudó a cada uno a encontrar su propio espacio y a aceptar las imperfecciones del otro. Cuando José miraba a su hija, ya no veía solo a una niña ciega, sino a una joven con sueños, deseos y una increíble fuerza interior. Él, que antes se veía a sí mismo como un hombre exitoso en su trabajo, ahora sabía que el mayor éxito de su vida era estar allí, al lado de Julia, y ser el padre que ella siempre necesitó. Se sentía agradecido, no por el dinero ni la fama, sino por el simple hecho de tener una familia que, a pesar de las dificultades, logró superar las barreras que una vez los separaron. Y, al mirar a Teresa, José comprendió por fin que el amor no elige clases sociales. No depende de la riqueza ni del estatus. El amor verdadero, el que transforma vidas, surge cuando elegimos ver a otra persona con sinceridad, sin juzgarla. Y en ese momento supo que, en el fondo, lo que había transformado su vida no era su riqueza, sino su capacidad de ver y acoger a los demás con el corazón abierto. Con el paso del tiempo, la vida en casa de José parecía más tranquila, más equilibrada. El imperio que había construido parecía ahora lejano, no porque lo hubiera abandonado, sino porque empezó a comprender que había algo mucho más valioso en su vida que cualquier contrato cerrado o reunión de negocios. Se dedicó a ser un padre presente y a conectar con Julia a un nivel más profundo. Cada sonrisa suya era una victoria, cada momento compartido, un aprendizaje. Empezó a supervisar de cerca las actividades escolares de Julia y cada logro se convirtió en una celebración en casa. La escuela, que antes parecía un lugar al que Julia asistía por obligación, ahora se convirtió en un espacio donde destacaba, hacía amigos y, lo más importante, se encontraba a sí misma. Su forma de expresarse, su brillantez al hablar del proyecto de ciencias que había completado, todo esto hizo que José sintiera que, por fin, formaba parte de su vida como siempre debió haberlo sido. La ceguera de Julia ya no era una carga para la familia, sino un aspecto que la hacía aún más fuerte y única. José estaba orgulloso de cómo lo había superado y cada día entendía más lo que significaba ser un verdadero padre. El punto de inflexión llegó un día cuando José recibió una llamada inesperada. Era de un viejo amigo de la universidad, un importante promotor inmobiliario. Lo invitó a un evento empresarial que podría ofrecerle una oportunidad única,
para expandir aún más su imperio. Sin embargo, al escuchar la invitación, José no dudó. Miró la mesa donde estaba sentado con su familia, las miradas de Julia, Susana e incluso Teresa, y supo que la verdadera oportunidad que había recibido no residía en los negocios, sino en la vida que estaba construyendo con ellas. Sin dudarlo, declinó la invitación y decidió pasar el fin de semana con su familia. Sabía que, contrario a su creencia anterior, no era el trabajo lo que daría sentido a su vida, sino la presencia, el amor y los momentos compartidos con las personas que más quería. Entonces, organizó una tarde de jardinería en el jardín de la mansión, una actividad sencilla que unió a todos. Mientras plantaban nuevas semillas, José comprendió que la verdadera riqueza que podía dejarle a su hija era un hogar donde siempre se sintiera querida, respetada y capaz de crecer de forma independiente. Nunca más dejaría que el trabajo fuera su prioridad. Esa elección, estar presente para su hija, fue la más valiosa que pudo hacer. Con el tiempo, la transformación de José no se limitó a su hija, sino también a cómo empezó a ver a las personas que lo rodeaban. La humildad de Teresa, quien nunca buscó reconocimiento, sino que siempre se dedicó a su misión de cuidar de Julia, le hizo ver las cosas de otra manera. Constantemente se cuestionaba cómo podía dedicar tanto tiempo a buscar más y más, mientras quienes más necesitaban su atención estaban allí, tan cerca. Teresa nunca tuvo que pedir nada, pero les había enseñado a todos el verdadero significado del altruismo. José comprendió que lo que realmente importaba era el impacto que dejaba en la vida de los demás. Y Teresa, con su sencillez pero sabiduría, fue quien más lo inspiró. Empezó a preguntarse qué podía hacer para ayudar a los demás, para compartir el amor y la generosidad que Teresa le había mostrado. Él, que antes creía que el éxito se definía por las posesiones materiales, ahora sabía que el verdadero éxito residía en marcar la diferencia en la vida de las personas, especialmente en la de su familia. Y fue con esta nueva perspectiva de vida que José finalmente decidió que era hora de dar un paso más. Empezó a cambiar su enfoque en la empresa, delegando más responsabilidades y enfocándose en iniciativas sociales que pudieran ayudar a personas en situaciones vulnerables. Invirtió en proyectos que beneficiaban a niños con discapacidad, buscando mejorar sus condiciones de vida y acceso a la educación. Quería ser recordado no solo como un exitoso profesional inmobiliario, sino como alguien que marcó la diferencia. Cuando Julia, de 14 años, se presentó en una ceremonia de premios en su escuela, recibiendo el premio a la estudiante destacada, José se sintió más orgulloso de lo que jamás hubiera imaginado. Se estaba convirtiendo en una joven fuerte, decidida y llena de sueños. Había superado tantas barreras y ahora, con el apoyo incondicional de su familia, estaba lista para conquistar el mundo. José miró a Teresa y, en un gesto silencioso de gratitud, le dio las gracias por todo. Sabía que sin ella nunca habría visto lo que realmente importaba. A medida que Julia crecía, su relación con José también maduraba. Ya no tenía que preocuparse de si ella podría afrontar la vida sola, porque sabía que se estaba formando con los mejores valores. El cambio que había experimentado a lo largo de los años era extraordinario, y él, como padre, lo vio todo desplegarse ante sus ojos. Ya no era solo la niña ciega que apenas conocía, sino una joven brillante y capaz. Una tarde tranquila, sentados en el jardín, Julia le contó sus planes de futuro. Quería ser bióloga, especializándose en plantas medicinales. José, con lágrimas en los ojos, escuchó cada palabra y se dio cuenta de que no solo tenía una hija fuerte, sino también una que sabía exactamente lo que quería en la vida. Sabía que su camino sería difícil, como el de todos,
pero también sabía que contaría con el apoyo de su familia, ahora más unida que nunca. El amor que José sentía por su hija era profundo e incondicional, pero lo más importante, sabía que estaba lista para emprender su propio camino. Y, de alguna manera, sintió que su misión como padre estaba cumplida. Con la vida de Julia avanzando y Teresa siempre cerca, José finalmente comenzó a comprender que quizás su verdadera misión era inspirar a otros a vivir con más autenticidad y generosidad. Ya no necesitaba ocultar su vulnerabilidad ni avergonzarse de sus decisiones pasadas. Todo lo que había hecho hasta entonces había sido parte del proceso y ahora estaba listo para vivir con un propósito más claro. Quería ayudar a la comunidad, apoyar a quienes luchaban, como Teresa y su familia lo hicieron una vez. Se involucró en obras benéficas y, más que eso, comenzó a ser la voz de quienes, como Teresa, eran invisibles para muchos. Su viaje de autodescubrimiento y redención, que comenzó con un simple gesto de bondad de Teresa, se convirtió en una misión para toda la vida. José se convirtió en un defensor del cuidado de los demás, convencido de que la verdadera felicidad residía en dar, no en recibir. Y así, al contemplar su hogar y su familia, comprendió que la riqueza que más necesitaba no estaba en las cifras bancarias, sino en el amor y el vínculo que había creado con las personas más importantes de su vida. Pasaron los años y el hogar de José nunca volvió a ser el mismo. La dinámica familiar, antes marcada por la distancia y los desacuerdos, ahora se basaba en el respeto y la comprensión mutua. Teresa, quien había entrado en la vida de la familia como una simple criada, ahora ocupaba un lugar insustituible en el corazón de todos. Ya no era solo la cuidadora de Julia, sino una amiga, una confidente y, para José, una verdadera mentora. Nunca había conocido el profundo impacto que una persona humilde podía tener en su vida, pero Teresa le enseñó, simple y directamente, que el amor verdadero trasciende cualquier barrera social o económica. La relación entre José y Teresa se convirtió en una de las más sólidas que jamás hubiera imaginado. Comenzaron a planificar iniciativas juntos, buscando maneras de ayudar a otras familias que, como la suya, necesitaban apoyo, pero también amor genuino. José, que antes veía el éxito solo en los números y las posesiones, ahora lo veía en las pequeñas acciones que enriquecen y dan sentido a la vida. Tenía la confianza de su hija, el respeto de su esposa y el cariño de Teresa, y eso para él significaba más que cualquier premio o reconocimiento que pudiera haber recibido en el mundo empresarial. Al final, la vida de José, que antes parecía tan centrada en construir imperios y alcanzar metas materiales, se transformó en algo mucho más profundo y gratificante. Ya no le preocupaba la imagen que el mundo tenía de él, sino la que veía al mirar dentro de su casa. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, porque sabía que había logrado lo que realmente importaba. En el cumpleaños de Julia, la miró con un orgullo indescriptible. Era una joven increíble, llena de vida y sueños, y él sabía que su camino apenas comenzaba. Ese día fue diferente porque, junto a Susana y Teresa, comprendió que la verdadera esencia de la vida residía en las relaciones que construía, en las pequeñas cosas como una conversación en la cena, un día de jardinería o un momento de silencio compartido. Ya no se trataba de lo que poseía, sino de lo que había dado, aprendido y vivido. Y al final, eso fue lo que marcó la diferencia. Años después, José, sentado en su casa con Julia y Susana, reflexionó sobre el camino recorrido. Sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. La casa, antes llena de tensión y ausencia, era ahora un lugar acogedor, donde todos se sentían cómodos siendo quienes eran, sin máscaras ni presiones.
Julia, que ahora tenía 18 años, se preparaba para entrar a la universidad a estudiar biología. Estaba emocionada, pero también nerviosa. José, mirándola con una sonrisa serena, le dijo: «Estás lista para esto. Brillarás como siempre». Sabía que aunque el camino por delante estaba lleno de desafíos, ella estaba más preparada que nunca para afrontarlos. Y lo más importante, no estaba sola. Él y Susana estarían allí, como siempre, apoyándola en cada paso. Pero lo que más conmovió a José fue la mirada de Teresa, que estaba a su lado en ese momento. Teresa, con su sencillez, se había convertido en una parte indispensable de la vida de Julia. No necesitaba palabras para expresar la alegría que sentía al ver crecer a su hija. Para Teresa, la mayor recompensa fue ver a la joven lograr sus metas, sabiendo que había ayudado a formar la persona en la que Julia se había convertido. Mientras Julia se preparaba para esta nueva etapa, José decidió dar un paso aún más grande. Vendió algunas de sus propiedades, lo que le reportó una gran suma de dinero, y utilizó el dinero para fundar una fundación dedicada a ayudar a niños con discapacidad visual. Quería que otras familias tuvieran la misma oportunidad de encontrar el apoyo y la atención que Julia recibió, y quería asegurarse de que ningún niño fuera desatendido por su condición. El proyecto fue un éxito inmediato, y José vio cómo sus esfuerzos se multiplicaban a medida que más personas se unían a la causa. La fundación, que nació de la visión de José, era ahora una institución que brindaba oportunidades a cientos de niños, y este se convirtió en el mayor legado de su vida. Ya no sentía la necesidad de acumular más riqueza, porque lo que había construido con su familia y Teresa era mucho más valioso. Había encontrado su propósito y se alegraba de ver a su hija y a tantos otros niños seguir el camino del éxito y la libertad, tal como siempre había soñado. El tiempo seguía pasando y la fundación de José prosperaba. No solo ayudaba a niños con discapacidad visual, sino que también organizaba eventos para concienciar sobre las dificultades que enfrentaban estos niños y sus familias. Con cada nueva colaboración, cada nuevo proyecto, José se sentía más realizado. Nunca imaginó que algo tan sencillo como elegir pasar más tiempo con su hija y aprender a ser el padre que ella realmente necesitaba, resultaría en una vida dedicada a causas más importantes. Ahora, junto a Teresa, veía el impacto de su cambio no solo en su familia, sino en toda la comunidad. Las escuelas comenzaron a invitar a Julia a charlas sobre cómo superar desafíos, y en cada una compartía su historia con una confianza que José nunca imaginó que tendría. Teresa, al observar esto, sintió una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que la transformación que se estaba produciendo en la vida de Julia era el reflejo de años de dedicación, pero también de un inmenso amor que no necesitaba explicación para ser comprendido. Con el paso de los años, la casa de José se convirtió en un punto de encuentro para otras familias que enfrentaban desafíos similares. Él y Susana, quienes se habían vuelto más unidos que nunca, recibían visitas de padres e hijos que buscaban orientación, apoyo y, lo más importante, un ejemplo de resiliencia. La fundación se expandió a otras ciudades y con el tiempo se convirtió en una de las más respetadas del país. José, quien alguna vez creyó que su éxito residía en acumular riqueza, ahora veía que el verdadero éxito residía en hacer el bien e impactar positivamente la vida de los demás. Él y Susana viajaban juntos, visitaban escuelas y participaban en eventos de concientización, pero lo que más los llenaba era saber que, junto a Julia y Teresa, estaban creando un legado de amor, compasión y un cambio real. Vivían una vida que, si bien estaba lejos del lujo que una vez los definió, ahora era más rica de lo que jamás se podría medir en dinero. Un día,
Años después, José estaba sentado en su oficina, contemplando el portarretratos en la pared. Estaba rodeado de medallas y trofeos que había ganado a lo largo de su carrera empresarial. Pero ninguno de estos objetos tenía el mismo significado que las fotos de su familia y las imágenes de la fundación. Observó una foto reciente de Julia, ahora de 22 años, en el escenario recibiendo un premio en reconocimiento a su contribución a la educación inclusiva. Al mirarla, José no solo vio a su hija, sino a una mujer fuerte e independiente, alguien que sabía exactamente cómo usar su voz para marcar la diferencia. Recordó la primera vez que la vio, tan pequeña y llena de dudas. Recordó cómo sintió que nunca podría ser el padre que ella necesitaba, pero al mirarla ahora, supo que el mayor regalo que podría haberle dado era su presencia, no en términos de posesiones materiales, sino en el tiempo y las decisiones que tomó desde el momento en que decidió estar más presente en la vida de Julia. Mientras José reflexionaba sobre estos momentos, Teresa entró en la oficina. Miró la foto de Julia y sonrió, una sonrisa llena de ternura. José se giró y la miró, invadido por una profunda gratitud. Teresa había sido la primera en creer en Julia, la primera en verla no solo como una niña ciega, sino como una persona llena de potencial y talento. Sin ella, José tal vez nunca habría tenido el coraje de cambiar, de reevaluar sus prioridades y de aprender a ser el padre que Julia necesitaba. Teresa siempre tuvo una visión sencilla y sincera de la vida. Nunca le importó lo que los demás pensaran de ella, sino lo que ella pudiera hacer para mejorar la vida de quienes la rodeaban. Y para José, eso siempre fue algo increíble. Era más que una empleada. Era la persona que le dio a su familia la oportunidad de sanar y crecer. En un gesto silencioso, José tomó la mano de Teresa, agradeciéndole con la mirada. Sabía que sin ella nada de esto habría sido posible. Pasaron los años y la fundación de José se convirtió en una de las mayores fuentes de transformación social del país. Vio a niños con discapacidad visual alcanzar sus metas, hacer realidad sus sueños y convertirse en líderes de sus comunidades. José comenzó a viajar por el mundo, compartiendo su historia de superación con otros emprendedores y líderes sociales, llevando siempre consigo la lección que aprendió de su hija Teresa y de su propia trayectoria. Que el verdadero legado de una persona no se mide por su riqueza material, sino por el impacto que tiene en la vida de los demás. Agradecía haber vivido lo suficiente para ver el impacto de su decisión de cambiar. Sabía que su éxito ahora no residía en sus cuentas bancarias, sino en las vidas que había tocado, en los niños a los que había ayudado a ver un futuro mejor y en su propia familia, más fuerte y unida que nunca. Al mirar hacia el futuro, no le preocupaba lo que aún podía lograr, sino lo que ya había construido. Y así, en un momento de paz, sentado en su casa con Susana, Teresa y Julia, José reflexionó sobre todo lo vivido. Sonrió al ver a Teresa, ahora casi parte integral de su familia, siempre con su mirada serena y su semblante tranquilo. Vio a Julia, ahora una mujer adulta con una prometedora carrera por delante, lista para continuar el camino que él y Susana ayudaron a forjar. Pero la mayor revelación de todas fue que finalmente comprendió que la verdadera riqueza no residía en lo que poseía, sino en lo que había dado y recibido. Al caer la noche y reunirse todos para cenar, José, con el corazón lleno de gratitud, comprendió que su historia no era solo la de un hombre que lo había logrado todo, sino la de un hombre que había aprendido a darlo todo. Se puso de pie, miró a su familia y con una sonrisa sincera dijo: la verdadera riqueza está en nosotros, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos juntos. Y allí, en esa mesa,
supo que no había nada más valioso que eso. Esa noche, después de cenar, José se retiró a su oficina, como solía hacer, para reflexionar sobre todo lo que había logrado. Pero esta vez su perspectiva era diferente. No miró los informes ni las cifras que normalmente le hacían sentir que tenía todo bajo control. En cambio, echó un vistazo a la estantería, donde guardaba fotos antiguas de su infancia y su familia. Tomó una foto de Julia de pequeña, cuando apenas la conocía. Sonreía, con la mirada curiosa y brillante, ajena a las dificultades que enfrentaría. Al contemplar esa imagen, José sintió una oleada de arrepentimiento, pero también una inmensa gratitud. Sabía que, aunque el tiempo no podía revertirse, había hecho todo lo posible por transformar la vida de su hija, por construir una base sólida de amor y apoyo. Comprendió que cada error, cada paso en falso, había sido una lección que lo había llevado hasta allí. José ya no era el hombre que priorizaba el trabajo y los logros materiales. Se había convertido en alguien con una nueva perspectiva del mundo, alguien que comprendía que la verdadera importancia de la vida residía en los lazos humanos, el amor y la dedicación. Mientras José se perdía en sus pensamientos, oyó un suave golpe en la puerta. Era Julia, ya una joven, quien entró con una sonrisa en el rostro y una mirada de gratitud en los ojos. «Papá, ¿puedo hablar contigo?», preguntó con la misma dulzura de siempre. José se levantó y la invitó a sentarse a su lado. Julia comenzó a contarle sobre el proyecto de investigación que estaba desarrollando para su tesis universitaria, sobre plantas medicinales y su importancia para la salud de las personas con discapacidad. Estaba emocionada, hablando con el mismo brillo en los ojos que de niña, y José, con el corazón lleno de orgullo, escuchaba atentamente cada palabra. En ese momento, se dio cuenta de que su hija estaba realmente lista para conquistar el mundo, como siempre había sabido que haría. Pero, aún más importante, se dio cuenta de que ya había alcanzado lo más importante: independencia y confianza en sí misma. Le sonrió y le dijo: «Tú me enseñas, hija, me enseñas todos los días». Se abrazaron y José supo, en ese instante, que su viaje apenas comenzaba. A medida que Julia comenzó a destacar en el campo de la biología y a involucrarse en investigaciones pioneras, José sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. Sabía que, en el fondo, el mayor legado que podía dejar no era lo que había construido en términos de riqueza, sino lo que había ayudado a formar en las personas que lo rodeaban. Teresa, quien siempre había sido la fuerza silenciosa detrás de la transformación de su familia, seguía siendo un ejemplo de bondad y dedicación. Nunca buscó aplausos ni reconocimiento, pero para José, ella era la verdadera heroína de la historia. Recordó todas las veces que ella había dado un paso al frente para proteger a Julia, como una madre, y como siempre creyó en ella, incluso cuando todos dudaban de ella. Teresa había sido la clave para liberar el potencial de su hija y ayudarla a comprender que la verdadera fuerza no reside en lo que tenemos, sino en quienes somos. José se sentó en su oficina, con la vista de la ciudad iluminada ante él, y reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Estaba en paz consigo mismo y sabía que en su viaje de autodescubrimiento finalmente había encontrado lo que realmente importaba. El legado de José, aunque construido de forma discreta y silenciosa, perduró durante generaciones. Los niños a los que ayudó con su fundación siguieron teniendo oportunidades que antes parecían imposibles. Algunos, como Julia, se convirtieron en líderes en sus respectivos campos, ayudando a otros niños a encontrar su camino, tal como Teresa lo hizo por ella. La fundación de José se convirtió en un faro de esperanza e inspiración, demostrando que cuando se invierte en el bienestar de los demás, todos se benefician. Al mirar a su familia,
José sintió una profunda gratitud por todo lo vivido. Sabía que, a pesar de las dificultades, las ausencias y los errores cometidos, había marcado la diferencia. Y al final, esa era la única medida que realmente importaba. A medida que la vida transcurría, se sentaba con su familia a la mesa, compartiendo risas, historias y planes para el futuro. Y en cada mirada veía el reflejo de un legado de amor, paciencia y dedicación, un legado que sabía que jamás olvidaría. Con el paso de los años, la historia de José y su familia se difundió. Muchos que conocían el imperio inmobiliario que había construido comenzaron a ver a un hombre diferente, un hombre con un nuevo propósito. En lugar de ser recordado como un magnate de los negocios, se convirtió en un símbolo de transformación personal, de cómo un ser humano puede cambiar por completo su trayectoria siempre que esté dispuesto a aprender y adaptarse. Su vida, ahora más sencilla y centrada en lo que realmente importa, se convirtió en una lección viviente para todos los que se cruzaron en su camino. Se dedicó a dar conferencias sobre la importancia del apoyo familiar, la paciencia y el cuidado de las personas con discapacidad. Hablaba con entusiasmo sobre el camino que él y su familia habían recorrido. Cuando la gente lo escuchaba, no era solo un hombre exitoso, era alguien que hablaba con humildad sobre la superación de los errores y el verdadero valor de la vida. José, de alguna manera, se había convertido en una voz de inspiración para quienes, como él, alguna vez se perdieron en la búsqueda de algo que no era lo que realmente necesitaban. Sin embargo, la mayor recompensa de todas no fue el reconocimiento que recibió de instituciones u otros empresarios. La verdadera recompensa de José fue ver a su hija Julia convertirse en una mujer fuerte e independiente, segura de que podía lograr cualquier cosa que se propusiera. Sabía que, aunque el mundo cambiaba constantemente, los valores que él y Teresa le habían inculcado a Julia permanecerían inalterados. Le habían dado algo que ningún título ni medalla podía ofrecer: la capacidad de creer en sí misma. Y mientras observaba a su hija seguir su camino, sabiendo que era capaz de afrontar cualquier reto con valentía, José sintió que su misión había sido cumplida. Sonrió a Teresa, cuya mirada serena había sido uno de los factores más importantes de todo el proceso. Teresa nunca había buscado reconocimiento, pero José sabía que sin ella nunca habría comprendido el verdadero sentido de la vida. Estaba en paz, sabiendo que al final lo que realmente importaba era el amor que compartían y el legado de compasión que habían dejado. A medida que José crecía, empezó a darse cuenta de que su mayor satisfacción no residía en ser reconocido, sino en poder mirar atrás y ver el impacto que su cambio había tenido en quienes lo rodeaban. No necesitaba más riqueza ni poder, ya lo tenía todo. Un día tranquilo, sentado con Susana en el jardín de su casa, reflexionó sobre todo lo sucedido. La casa, antes fría y distante, ahora era un remanso de amor y comprensión. Sabía que Teresa había sido la clave de esta transformación. Sin ella, sin la paciencia y el cuidado que le brindó a Julia, no habría aprendido lo que significaba ser un verdadero padre. José se volvió hacia Susana y le dijo: «No podría haberlo hecho sin ella. Ella me mostró el camino». Susana sonrió, sabiendo que, aunque Teresa era una mujer sencilla, le había dado a su familia algo que ninguna fortuna podía comprar: una verdadera conexión humana. Y José supo que, al final de su vida, lo que más importaba era el amor que había compartido con quienes lo rodeaban. Una tarde de verano, hacia el final de su vida, José tuvo una profunda conversación con Julia. Estaban sentados juntos en el jardín, justo donde todo empezó, y José, con voz suave, le dijo: «Hija,
Solo quiero que sepas que incluso cuando no estaba, te amaba. Solo que no sabía cómo demostrártelo. Pero aprendí y tú me enseñaste. Te vi crecer, cómo te convertiste en una mujer fuerte e independiente, y no podría estar más orgulloso de ti. Me enseñaste lo que significa ser padre, y por eso te agradezco de todo corazón. Julia, con lágrimas en los ojos, lo miró y respondió: Papá, siempre supe que estabas ahí. Incluso cuando estabas lejos, el amor estaba ahí. Te amo y seguiré, haciendo lo que me enseñaste, cuidar a los demás con un corazón abierto. Esos fueron los últimos momentos en que José y Julia hablaron antes de su fallecimiento. Pero él sabía que todo estaba en perfecta armonía. Se fue en paz, sabiendo que su familia estaba más fuerte que nunca y que de alguna manera había dejado el mundo un poco mejor que cuando llegó. Tras el fallecimiento de José, el hogar que él había construido se convirtió en un lugar de reflexión y legado. Julia y Susana, ahora más unidas que nunca, continuaron la fundación, expandiendo la obra que José había iniciado y llevando adelante el amor y los principios que tanto apreciaba. Cada proyecto que emprendieron, cada vida que tocaron, fue un homenaje al hombre que, a lo largo de su trayectoria, aprendió el verdadero significado de la familia, el amor y la generosidad. Teresa, aunque mayor, permaneció presente, ofreciendo su sabiduría y cariño, siempre con la misma mirada serena y acogedora. Ella, al igual que Julia, sabía que José había sido más que un empresario exitoso. Había sido un hombre que con el tiempo aprendió a ver más allá de sí mismo y a valorar a quienes lo rodeaban. El legado de José ahora no fue solo el imperio inmobiliario que dejó, sino el impacto que tuvo en la vida de su hija, Teresa, y de todos los que se cruzaron en su camino. En la ceremonia en honor a José, celebrada años después de su fallecimiento, Julia se puso de pie para hablar. Con voz firme y ojos brillantes, compartió la historia de cómo su padre le había enseñado, incluso cuando no sabía cómo ser el padre que ella necesitaba. Habló de la paciencia de Teresa, la dedicación de su madre y la importancia de algún día mirar atrás y saber que la vida no se mide por las cosas que poseemos, sino por los lazos que creamos y las personas con las que nos relacionamos. El público se conmovió y al final Julia miró al cielo y dijo con una suave sonrisa: el verdadero legado que me dejó mi padre fue el amor y la capacidad de cuidar a los demás. Eso es lo que nos enseñó a todos. Y con esas palabras, sintió que su padre, de alguna manera, seguía ahí con ella, guiándola en cada paso del camino. La historia de José, con sus defectos y sus éxitos, siguió contándose, no solo como una lección de vida, sino como un ejemplo de lo que realmente significa vivir con el corazón abierto.